En la Biblia, la imagen de la viña es una clara referencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Lo dijimos explícitamente en la respuesta del Salmo. La viña del Señor es su pueblo. Y en la primera lectura de Isaías dijimos lo mismo, escuchamos lo mismo. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Esta imagen era muy común para la gente que escuchaba esto, no tanto por ahí para nosotros. No sé, ¿alguno le gusta acá las plantas y se dedica? ¿Sí? ¿Les gusta? Bueno, yo no. Entonces, ¿alguno tiene huerta? Ya. ¿Dónde vamos a tener la huerta? En la maceta. ¿Vos tenés huerta? Bueno. Por ahí, los que aman las plantas o inclusive los que tienen huerta pueden entender mejor la imagen. Yo que soy un bicho de cemento, bueno, me cuesta un poco más, pero la puedo entender. La Biblia le habla a personas que todos cultivaban. O sea que esta imagen, y aparte en Israel hay muchos viñedos, ¿no? Esta imagen es utilizada para expresar la relación de Dios con su pueblo. Como bien lo dice Isaías hoy en la primera lectura, Dios es el que pone todas las condiciones para que la viña dé fruto. Así como uno que tiene una huerta es el que prepara todo. Hay que preparar el terreno, ¿no? Hay que poner la semilla, conseguir una buena semilla, hay que darle las condiciones, regarlo, ¿no? Las condiciones de luz, de humedad, de temperatura, etc. Isaías describe todo lo que el Señor hizo por su pueblo. La cavó, limpió de piedras, edificó una torre, eligió cepas escogidas, ¿no? Dios hizo todo. De hecho, un poco más adelante dice, el Señor se pregunta, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Dios puso todo, Dios puso todo. ¿Y cuál es la paradoja? Y por eso se pone esta imagen. El pueblo que es la viña que Dios siempre cuida bien, es un pueblo que a veces da buenos frutos, pero muchas veces da malos frutos. Para el que tiene una huerta o cuida las plantas con frutos, me imagino que debe ser, o los que trabajan en el campo, ¿no? Qué terrible que vos por ahí pusiste todo un esfuerzo grande, por ejemplo, durante todo un año cuidando las plantas y el fruto te sale malo, ¿no? Eso es lo que siente Dios con su pueblo. Yo puse todo y ustedes dieron frutos amargos. Dieron frutos amargos. No es un problema de Dios, porque Él puso todas las condiciones. Es el pueblo que se empecina en que los frutos sean malos. En el Evangelio, Jesús cuenta una parábola que tiene también como escenario una viña, pero aparecen otros. En la parábola que cuenta Jesús en el Evangelio de hoy, ¿quiénes aparecen con respecto a la viña? Hay un propietario que tiene una viña, pero ¿quiénes aparecen también? Los viñadores, unos a los que el propietario les encarga cuidar la viña. Algo común, ¿sí? Una persona que tiene la propiedad, pero encarga a otros que hagan el trabajo. No es menor quiénes son los que están escuchando esta parábola. ¿A quiénes les está hablando Jesús en el Evangelio de hoy? Dice, dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Son los mismos que escuchamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Esa parábola, el hijo que dijo que no, después fue, el hijo que dijo que sí, después no fue. Bueno, son los mismos que están escuchando, los sumos sacerdotes y los escribas. Recordemos, los sumos sacerdotes son los líderes religiosos del templo. Todo lo que tenía que ver con el culto en Israel era controlado por los sumos sacerdotes. Y los ancianos eran los expertos en la Sagrada Escritura. Todo lo que tenía que ver con la ley, ellos lo conocían. Entonces tenemos a los máximos líderes religiosos, sacerdotes del templo y ancianos expertos en la ley, escuchando esta parábola, donde Jesús habla de unos viñadores que trabajan en una viña. Qué casualidad, ¿no? ¿Cuál es la actitud de estos viñadores? Cuando la viña empieza a dar frutos, ¿qué fue lo que ellos decidieron hacer? Quedarse con los frutos de la viña. Lo que era del propietario, ellos se lo quedaron. El propietario, al ver la situación, ¿qué hace? Manda a unos que, páguenme lo que me corresponde.
¿Qué hicieron los hermosos viñadores con estos? Los golpearon, los apedrearon y los mataron. Buenos muchachos eran, ¿no? Les mandó a otros, los trataron peor, ¿sí? El propietario, en fin, ¿a quién manda? Dice, a mi hijo le darán bolilla, lo van a respetar. Peor, lo que los viñadores piensan es, este es el heredero. Si lo eliminamos a él, nos quedamos nosotros con todo. Y dice el texto, apoderándose de él, lo llevaron afuera de la viña y lo mataron. Una historia trágica como pocas, ¿sí? Entonces, la pregunta de Jesús, ¿qué tendría que hacer el propietario? Y sacarlos a esto y poner a otros, obviamente, ¿no? Jesús concluye la parábola diciendo, bueno, el reino de Dios les va a ser quitado a ustedes y se le va a entregar a otro pueblo para que dé sus frutos. Es un cachetazo directo, ¿no? Termina el texto de Mateo diciendo, los sumos sacerdotes al oír estas parábolas comprendieron que se refería a ellos. Por fin. ¿Hace cuánto que Jesús le está contando una tras otra? Bueno, ¿no? Mi abuela decía, mi perro cazó una mosca, por fin. Estos se dieron cuenta que las parábolas se la contaba para ellos. Bueno, cayeron en la cuenta. Evidentemente la parábola es una alegoría de toda la historia del pueblo de Israel. Toda la historia del pueblo de Israel es el Señor buscando frutos en su pueblo, envía a los profetas, que son estos mensajeros que van a buscar frutos, los tratan súper mal, envía a su propio hijo a ver si tiene algún cambio, tienen algún fruto, y hacen lo mismo. Lo llevan fuera de la viña, como lo van a llevar a Jesús, afuera de la ciudad, y lo matan. Esta es la historia trágica del pueblo de Dios con Dios. Pensando en nuestra propia relación con Dios, fíjense, ¿cuándo empiezan los problemas en la parábola? Cuando los viñadores hacen ¿qué? Porque quieren quedarse ellos con los frutos de la viña. Ahí empiezan los problemas, ¿sí? Y es un verbo que se repite mucho. Dice que cuando mandó a los servidores, los viñadores se apoderaron de ellos. Cuando envía al Hijo, dice, se apoderaron de él. Una de las grandes tentaciones del corazón humano es el deseo de poseer y controlar. Es lo que desencadena todo el problema en la parábola, los viñadores que quieren poseer. Cuando el poseer se refiere a cosas, hablamos de ambición o de codicia. Yo quiero cada vez más. Es como que voy fagocitando porque no me alcanza lo que tengo y quiero más, quiero poseer, quiero tener, ¿sí? Y no estamos demonizando los bienes materiales, sino que estamos hablando de la actitud con la que yo me enfrento a ellos, la necesidad de tener cada vez más, cada vez más. Pero, por experiencia sabemos que no solamente tenemos deseos de poseer cosas. A veces, lo más dramático es cuando queremos poseer situaciones, queremos poseer lugares y cuando queremos poseer personas. No, ¿cómo poseer personas si yo no tengo esclavos? No hace falta tener un esclavo para decir que tengo un deseo de poseer al otro. ¿Cuándo quiero poseer al otro? Cuando quiero controlar su libertad, cuando quiero que el otro haga lo que yo quiero, cuando quiero que los demás estén en función de mis intereses. Eso es querer poseer al otro. ¿Qué lleva, por ejemplo, o un lugar? También puedo querer poseer un lugar. A mí me hicieron responsable de lustrar este banco, ¿no? Entonces, que nadie me toque este banco porque, mirá, es mi tarea, ¿no? Yo poseo esto y nadie puede hacer lo que yo hago. Cuando doy rienda suelta a mi deseo de poseer personas, situaciones y lugares, ¿cuál es la actitud que se genera en mí? La violencia, la violencia. ¿Qué hacen los viñadores con estos que vienen? Se apoderan de ellos y ¿qué hacen? Los apedrean, les pegan, los matan. La violencia viene de la necesidad de controlar y poseer. Piensen a una escala mucho más chica. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con personas porque no hicieron lo que nosotros deseábamos? Y tal vez era súper válido lo que estaban deseando ellos. Pero cuando yo quiero controlar, no me importa el deseo del otro. Yo quiero cumplir mi deseo, mi voluntad. Y entonces me violento
para que el otro haga lo que yo espero que haga. Y con violencia no estoy diciendo que le pegue una trompada, ¿eh? Hay muchas formas de ser violento. Inclusive personas que exteriormente pueden ser muy tranquilitas, pueden tener formas muy violentas de relacionarse, ¿no? El famoso pasivo-agresivo, que no te dice ninguna mala palabra, pero te hace sentir que estás equivocado o que lo que elegiste está mal, ¿no? Pero pienso que hay una cosa peor todavía. Peor que querer poseer a otro, ¿no? Querer poseer lugares, querer poseer situaciones. Y es cuando tengo el deseo inclusive de poseer a Dios. De poseer a Dios. Se puede tener esta tentación. ¿Cuándo? Cuando convierto a Dios en un objeto que yo manipulo, ¿sí? Cuando vuelvo a Dios en una excusa, ¿sí? Para dar rienda suelta a lo que a mí me parece. Dejé de relacionarme con Dios desde la libertad para manipular una idea de Dios. ¿Saben cómo se llama esto? Así como dijimos, la necesidad de poseer cuando se refiere a los bienes se llama ambición o codicia. El deseo de poseer cuando se trata de personas, situaciones, lugares, se traduce en violencia. Cuando yo manipulo a Dios, ¿saben cómo se llama? Ideología. Es cuando convertimos la fe en una idea que yo manipulo. Y entonces, ¿qué pasa en ese caso? Hago que Dios diga lo que yo quiero. O en nombre de Dios cometo las atrocidades más grandes que se me ocurren a mí. En la historia sobran ejemplos, ¿sí? ¿Cuántas atrocidades se han cometido en el nombre de Dios? Y nadie puede justificar que eso es lo que Dios quiere, sino que hemos creado una imagen de Dios para manipularla y para hacerle decir a Dios lo que a nosotros se nos ocurre que tiene que decir. A menor escala sigue pasando, ¿no? Cuando hago que Dios sea el que avala mis formas de rechazo a cualquier persona que no entra en los cánones que yo tengo, ¿no? Esta persona se acerca a la iglesia, pero no es como yo pienso que tienen que ser las personas que vienen a la iglesia. Entonces, te quedas afuera, porque Dios no quiere que vos estés, ¿no? No tengo derecho a hacer eso, ¿no? Y manipulamos una idea de Dios a tal punto que lo que decimos que es fe, en realidad es una ideología. No puedo vivir un vínculo, ya sea una relación con los bienes, con las personas, con las situaciones, ni con Dios, si esos vínculos no están basados en la libertad. Si no hay libertad, esos vínculos están viciados. Por ejemplo, si mi relación con los bienes a mí me deja esclavo de eso, estoy atado y yo necesito tener cosas para estar seguro porque si no estoy tenso, no tengo una relación libre. Me estoy enfermando, me estoy volviendo esclavo yo de eso. ¿Ven? El deseo de poseer en realidad es un miedo grandísimo, un miedo grandísimo. Es una gran inseguridad, entonces necesito poseer para sentir que soy alguien. Gran error, gran error. Ojalá el Señor nos conceda vivir en la libertad cada uno de nuestros vínculos, con los bienes, con las personas, con las situaciones, con los lugares, con el Señor. Si falta la libertad, si alguno de esos vínculos me quita libertad, tengo que replantearme cómo estoy viviendo las cosas, ¿sí? El Señor nos quiere dando fruto. El Señor quiere que seamos esa viña que da frutos lindos, porque Él pone todo a nuestra disposición como buen viñador para que demos frutos hermosos. Bueno, no arruinemos nosotros ese deseo de Dios de que esta viña que somos nosotros demos frutos para nosotros y para los demás. Que así sea.